Le hablo también, yo le digo, ¿quién es mi princesa? Ella sabe que le dicen princesa. ¿Quién es mi reina? ¿Quién va a ser mi futura abogada? De ahí se aplaude. No estaba en mi mente tener una niñita con habilidades diferentes que llaman, ¿no? Y día a día voy aprendiendo. Los momentos más emocionantes de mi hija es que cuando me levanta los brazos, como quien decirme de que papá ven acá te espero yo. No es algo fácil, que siempre vas a estar a la vista de la gente y en las opiniones de la gente. Yo acepto y siempre voy a luchar por mi hija hasta el último, hasta donde que Dios me dé la vida. Cuando ella nació, la miré y no me quedaba que llorar. Y decía, ¿por qué? En mi ignorancia rechacé a mi hija. Y verdad que me he arrepentido en el momento que la rechacé y le pedí perdón. Pero piensa igual que tú, y mi hija va a hacer algo en la vida, siempre y cuando le estimulamos. ¿Por qué? Es igual que un niño normal. Si un padre no estimula a su hijo, ese niño no es nada. Ella aprendió bastante en el PRITE. Cuando llegué al PRITE, mi hija no se sentaba. Ahí aprendió a sentarse. Y como acá también le estimulo, le llevo a caminar. Es una niña bien despierta. Pero lo que aprende en el PRITE, yo lo hago acá. En el futuro me imagino con su pareja, con una carrera de por medio también. La primera niña del hombre que sea una abogada, ¿no? Quisiera ver que luchar por todos los niños especiales. Para que ellos tengan una vida para adelante. A eso es lo que quieren como padres. Le hablo también, yo le digo, ¿quién es mi princesa? Ella sabe que le dicen princesa. ¿Quién es mi reina? ¿Quién va a ser mi futura abogada? De ahí se aplaude. No estaba en mi mente tener una niñita con habilidades diferentes que llaman, ¿no? Y día a día voy aprendiendo. Los momentos más emocionantes de mi hija es que cuando me levanta los brazos, como quien decirme de que papá ven acá te espero yo. No es algo fácil, que siempre vas a estar a la vista de la gente y en las opiniones de la gente. Yo acepto y siempre voy a luchar por mi hija hasta el último, hasta donde que Dios me dé la vida. Cuando ella nació, la miré y no me quedaba que llorar. Y decía, ¿por qué? En mi ignorancia rechacé a mi hija. Y verdad que me arrepentí. Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar que se llama Reapertura para una educación inclusiva. De esta manera retomamos los webinars que estuvimos haciendo el año pasado, me parece, el año pasado, y que son tremendamente interesantes y valiosos para mejorar, para promover una mejor educación de los niños, niñas y adolescentes en el país. Y el día de hoy comenzamos con esta nueva serie con un tema realmente muy importante, que es la reapertura para una educación inclusiva. ¿Qué pasa con la educación de las niñas, los niños, adolescentes en esta pandemia? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo retornar a las aulas? Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad están en una mayor situación de riesgo de deserción frente al cierre de las escuelas, y sus familias se enfrentan enormes retos. Ese es el tema que vamos a tratar esa tarde, y créanme que la agenda que tenemos es francamente muy importante. Y para ello vamos a abrir, porque este es un webinar coorganizado por UNICEF y UNESCO, donde vamos a poder conversar de ese tema, y quiero presentarles en primer lugar a Ana de Mendoza, quien es representante de UNICEF en el Perú, y Ernesto Fernández Polkuch, quien es representante de UNESCO en el Perú, para poder tener una introducción con ellos y plantearles la interrogante de por qué reabrir las escuelas y los servicios educativos.
¿Por qué priorizar a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y otros casos de diversidad? Ana, Ernesto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ernesto, muy buenas tardes, Augusto, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y a los panelistas, invitados e invitadas que nos acompañan hoy. Pues mira, tu pregunta es muy importante, Augusto, porque desde UNICEF y desde UNESCO pensamos que los niños con discapacidad se encuentran en una situación de riesgo de deserción frente al cierre de las escuelas, ¿no? Las familias se enfrentan mayores retos para acompañar el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje está siendo difícil en todos los hogares, el acompañar ese aprendizaje virtual, pero es mucho más difícil con niños con necesidades especiales, ¿no? Además, en muchos casos no hay materiales ni recursos para atender de manera pertinente la educación, ¿no? Siempre hemos pensado que todos los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a ser educados de la misma forma que el resto de los niños y niñas. Y entonces, por eso nos parece importante empezar a poner el mensaje de la importancia de volver a las escuelas, ¿no? Tenemos una buena noticia y es que el Minedu, en su norma técnica, está liderando este proceso de apertura, que, como siempre decimos, es una apertura primero voluntaria, después gradual, flexible y sobre todo segura. Entonces no se trata de que todos los chicos vuelven a la vez, ni en grupos grandes, sino en grupos pequeños y según las condiciones epidemiológicas de cada departamento y según también la voluntad de padres, madres y las comunidades educativas. Pero esos mismos criterios pensamos que deben emplearse para todos los servicios educativos y también los que atienden a niños y niñas con discapacidad. La verdad es que los datos de Perú son un poco preocupantes, ¿no? En la encuesta nacional de hogares del 2019, solo el 43% de niños y niñas con discapacidad entre 3 y 5 años están asistiendo al colegio, ¿no? O sea, más de la mitad no asisten. En el caso de los chicos y chicas que tienen entre 6 y 11 años, solo lo hace el 75%. Y cuando vamos a adolescentes, volvemos también a bajar al 45%. Así que nos estamos dejando muchísima población que no está yendo a la escuela y, bueno, pues por eso nos parece importante plantear esta pregunta que genera dilemas, genera miedos, porque todos somos padres, madres, pero nos parece importante empezar a poner en el debate esta conversación. Así que muchas gracias. Ana, muy interesante, muchísimas gracias. Ernesto, ¿cuál es tu punto de vista sobre ese tema? Gracias. Bueno, ante todo, saludar a todas y todos que nos están acompañando, a la familia presente acá, a Ana, UNICEF en su totalidad, el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, el Diario de la República, PRITE de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, la Universidad Nacional de Colombia, todos los que nos acompañan para poder hacer posible este webinar. Realmente yo creo que el año 2020 nos ha puesto como en una sintonía muy rara en términos de decisiones para el futuro, ¿no? Y pareciera que ya estamos casi a mitad del 2021 y seguimos reflexionando sobre cómo empezar el 2021. En UNESCO hemos presentado una serie de informes que refieren, por ejemplo, a qué han hecho los países en términos de respuestas educativas nacionales frente a la pandemia en América Latina, que es a partir de una encuesta que hicimos juntos con UNICEF y el Banco Mundial, y luego otro informe que se llama el informe mundial, el GEM, el Global Education Monitoring, el informe mundial de monitoreo de la educación, que justamente toma como tema inclusión y educación, ¿no es cierto? Entonces, ambos temas, el volver al aula, a la educación presencial, el enfrentar a la pandemia y a la vez el tema de la inclusión están muy, muy altos en la agenda internacional en este momento en la conversación. Entonces es fundamental que estemos discutiendo cómo esto hoy se lleva a la práctica en Perú, ¿no? En el informe, el primero, se hace mucho énfasis en reforzar los presupuestos educativos, por ejemplo. Hoy estamos en el momento de hacer los presupuestos para el año que viene, esperamos que la educación salga reforzada, pero sobre todo en asegurar la continuidad de los aprendizajes, ¿no? Yo creo que a nivel global, pero especialmente en América Latina, la necesidad de que esta idea de que no alcanzó con la educación virtual o a distancia, que necesitamos volver a clases y sobre todo que necesitamos priorizar a los más excluidos, ¿no? Y esto se refleja también
en el otro informe, donde además hablamos de que muchas veces las niñas, niños, adolescentes excluidos son excluidos por múltiples criterios, ¿no? O sea, los niños con discapacidad, las niñas con discapacidad se cruzan además con muchos otros factores socioeconómicos de exclusión. Y en el Perú ya vamos entrando al 12º mes de cierre de escuelas, o sea, un año calendario, pero mucho más en cuanto al aprendizaje, y como decía Ana, reconocemos el esfuerzo que el Perú está haciendo en términos de volver a las aulas. Saludamos que esta ruta dé la prioridad a los estudiantes con discapacidad, también a las escuelas rurales, ¿no es cierto?, a los más pequeños, todos los grupos de niños que más se ven perjudicados por estar fuera de la escuela. Porque la escuela no es solamente la educación formal, pero es el soporte, es el acompañamiento, es la sociabilización, es la protección para las niñas, niños, adolescentes, y para esto el aporte que la escuela hace a los estudiantes y las estudiantes con discapacidad y otros con riesgo de exclusión es fundamental. Entonces, estamos en un momento clave del proceso en el cual tenemos que dar un paso con mucha fuerza y, como decía Ana, asegurar el retorno seguro, con condiciones sanitarias para todos y gradual, y enfrentar los temores con información, con debate, con conversaciones. Y estas conversaciones, como la que vamos a tener hoy y los otros 2 webinars que quedan, son fundamentales en este sentido, para que toda la sociedad nos pongamos de acuerdo en el camino para que las niñas, los niños, los adolescentes, y en especial aquellos con discapacidad, encuentren su camino de vuelta a las aulas. Así que eso es un poquito cómo lo vemos nosotros y esta conversación que tenemos con Ana cotidianamente sobre la vuelta a las aulas, que todo el sistema de Naciones Unidas está muy comprometido en conversar y mantener esta relación de apoyo al Perú. Así que gracias. Pues Ernesto, muchísimas gracias a Ernesto y Ana por esta introducción al tema que nos va metiendo en él, y justamente además hay mucha gente que está haciendo comentarios a través de las redes, y acá hay por ejemplo un comentario que nos dice, nos lo envía Rolando Martínez, quien nos lo manda a través del Facebook de la República, y dice: todos abren, los gimnasios, los restaurantes, los mercados, la peluquería, los malls, menos los colegios. Es que no les importa a los gobernantes la educación, máxime los niños o niñas con discapacidad que necesitan una educación presencial. Es lo que nos dice Rolando, que la verdad que es muy interesante y pertinente el tema que nos está planteando en este momento. Así que luego de esta introducción y este enfoque que nos permite centrar el tema por parte de Ana de Mendoza y Ernesto Fernández Polcuch, que son representantes de UNICEF en el Perú y de UNESCO en el Perú, vamos ahora con el video que refleja el spot de la campaña. Muy bien, vamos ahora continuando con nuestro programa, y es una parte muy importante lo que vamos a conversar, porque vamos a poder tener testimonios de personas que están viviendo cómo manejar, cómo administrar, cómo darle la gestión en los casos directos. Y tengo gran gusto de poder comunicarme hasta con Marjorie Saldaña Muñoz, quien desde la región de Ucayali. ¿Por qué nos comunicamos con Marjorie? Porque ella es mamá de Dash. Y Marjorie, muy buenas tardes. Quisiera saber si nos estás escuchando bien. Sí, muy bien. Estupendo, Marjorie. Muy buenas tardes. Y entonces quisiera introducirte y preguntarte sobre... Tú eres mamá de Dash. Dash es una niña de 2 años que tiene una condición que se llama síndrome de West. Y ella recibe atención en el programa de intervención temprana llamado PRITE de la región Ucayali. Por favor, cuéntanos tu testimonio. ¿Qué ha ocurrido con la atención de Dasha durante esta pandemia? ¿Cómo han sido estos meses?
qué necesidades han tenido fuera de lo normal en esta época tan complicada por la pandemia, y cómo ves las cosas para el futuro. Bueno, Dasha es una niña con síndrome de West. Fue diagnosticada a los 3 meses, desde los cuales ha sido una ardua lucha. Dasha actualmente aún no camina, pero ha avanzado bastante. Yo tenía que estar en Lima en el 2018, casi hasta el 2019 a mediados, porque Dasha, acá supuestamente no había las terapias, no sabía. Inclusive tengo un hijo menor de 17 años que tuvo que perder el colegio porque yo no estaba en constante con él, porque tenía que estar en Lima porque mi hija necesitaba la atención, tanto como de los neuropediatras como de la estimulación que ella tenía, como las terapias. Entonces, al saber que había un PRITE en Pucallpa, me inscribí, desde la cual Dasha asiste desde el 2019. Entonces, me ha ayudado bastante el PRITE, en el sentido que puedo estar al lado de mis hijos, porque más aún que yo soy de provincia que tenía que estar en Lima, mi hija ha avanzado regularmente. Actualmente Dasha, si bien es cierto, no camina, ella ya gatea, ella ya está aprendiendo a dar pequeños pasos con ayuda. Si bien es cierto, ella no avanza por el mismo síndrome que tiene, porque aún no le pasa las convulsiones, ella tiene todos los días convulsiones aún, pero mi hijita sigue avanzando a través de la constante estimulación que se le da en casa, pero no es suficiente, porque en casa no es igual que estar en el PRITE. En el PRITE hay especialistas. Por más que yo le puedo masajear, hacer tantas cosas a mi hija, no es una atención personalizada. Claro. La atención personalizada que recibe en el PRITE, hay ya especialistas que ellos son, no sé cómo le podría decir, ellos ya están capacitados para eso. Entonces, creo que Dasha no puede parar, al igual que muchos niños. Un día, un mes para ellos es demasiado tiempo de perder. Imagínense, han perdido un año. Aún así, el PRITE nos brinda todas las facilidades. En este tiempo de pandemia, el PRITE ha estado constantemente con nosotros, pero aún así, Dasha no ha tenido muchos avances porque la misma pandemia nos estancó. Espero que en un futuro no muy lejano se pueda reaperturar las clases, porque nuestros niños con discapacidad de una u otra manera necesitamos la atención, porque es una atención de primera. Yo puedo dar fe de eso. Sí. Marjorie, pues muchísimas gracias por tu testimonio, porque nos ilustra cómo se vive en la realidad estas ideas que estamos discutiendo el día de hoy, y de qué manera se puede ayudar a entender estos temas a mucha gente que nos está viendo, y a quienes yo invito además a poder compartir. Podemos estar a favor, en contra de los puntos que se están planteando. Lo importante es que participemos en estos debates diarios con temas que contribuyen, así como el testimonio que nos brinda Marjorie, la mamá de Dasha. Hay muchos niños que requieren, en un contexto como el actual, el soporte de las políticas públicas de educación para niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Por tanto, quiero agradecerles además a los que nos están siguiendo en este momento desde Piura, Ucayali, Huánuco, Huaycán, que están en la sintonía, y que los invitamos a seguir participando y a compartir su punto de vista a través de las redes. Que justamente Mario nos ha hablado de la relevancia del papel de este programa de intervención temprana PRITE, y entonces quisiera conversar en este momento con Francisca González. Ella es directora del programa de intervención temprana PRITE, y María del Rosario de Ucayali. Francisca, ¿cómo el programa de intervención temprana PRITE ha apoyado a los niños y niñas con discapacidad y a sus familias durante este tiempo de pandemia? ¿Cómo las ayudarían si se reabren ese tipo de servicios con todos los cuidados que se requieren de bioseguridad? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Qué nos puedes decir de ello?
Buenas tardes con todos. Realmente es un caso muy especial. Si bien es cierto, nosotros somos un programa de intervención temprana que trabajamos con niños con diferentes discapacidades, diferentes necesidades. Y al ver todas esas necesidades durante todo este tiempo que inició la pandemia, para nosotros fue un reto, porque no podíamos llegar como debe ser a nuestros niños. Nuestro deseo era poder abarcar todas sus necesidades. Hemos empleado muchas estrategias, una de ellas eran las videollamadas, los tutoriales, enviarles a los padres para que puedan estar informados, cómo pueden abordar a sus niños en ese momento, en los momentos, el tiempo que deben hacerlo. Pero para los padres es algo dificultoso, porque simplemente ellos no solamente tienen al niño con discapacidad, sino tienen otros niños que están llevando lo que es Aprendo en Casa. Y se formaba un clima estresante para los papás, ¿no? Y entonces no daban una atención quizás del 100%, el 50% tal vez atendían a sus niños con discapacidad, pero el 50% no lo hacían como deben ser y creaba cierto malestar en nuestros padres. Y este 2021 empezamos con las inscripciones y ¿qué pasó? Me di con la sorpresa que los padres vienen y dicen, Miss, está bien, yo lo voy a inscribir a mi hijito, pero siempre y cuando las atenciones sean presenciales. Para mí fue un reto realmente. Decidí conversar con mi plana de profesionales y plantearles la situación en que se está viviendo. Entonces tomamos la determinación todos en conjunto y priorizando las necesidades de nuestros niños y cuán importante es que ellos no pierdan las sesiones en que les pueda ayudar a poder estar fortalecidos y poder ir avanzando poco a poco. Entonces determinamos por medio de un acta en que podamos iniciar nuestras labores presenciales con nuestros niños. Y para eso fue una alegría tremenda y abismal para nuestros padres. Bien, nos apoyaron todos con mucha alegría, porque ellos saben que sus hijos lo necesitan. Y realmente para mí eso es una alegría tremenda, ver que podamos llegar a nuestros padres, ¿no? Y dar esa satisfacción y ver que sus niños estén avanzando. Para mí eso fue una alegría tremenda. Y el poder llegar a ellos y ver que ponen todo de su parte y que están optando con todas las medidas de seguridad, con todos los cuidados, es algo asombrante, porque tanto es su deseo que ellos puedan recibir esta atención que ponen todo de su parte. Realmente es un reto tremendo. Sé que las situaciones de toda nuestra región, de nuestros departamentos, no son las mismas. Cada institución, cada programa tiene su realidad. Eso es muy cierto, ¿no? Podemos evaluar eso. Pero mi realidad como región Ucayali, como Prite María del Rosario, ha tenido una gran satisfacción y una gran acogida en esta apertura y la atención con niños, y porque nuestra atención es personalizada, no escolarizada. O sea, la atención es individualizada. Un niño, papá y tutor. Entonces, cuidamos todo, con todos los cuidados específicos para no poder tener alguna consecuencia consecutiva. Muy bien, pues muchas gracias. Quiero agradecerle a Francisca González, quien, como les dije, es directora del programa de intervención temprana PRITE, y por supuesto a Marjorie Saldaña Muñoz, quien nos dio este valioso testimonio sobre Dasha y de la importancia del tema que estamos tocando en este momento. Muchísimas gracias a Marjorie y a Francisca. Y dicho eso, pues me quiero mover al siguiente bloque de esta reunión, pero antes les quiero seguir comentando sobre mensajes que nos llegan. Por ejemplo, acá hay uno que por YouTube nos manda William Samaniego Guamán, con el cual estoy seguro que todos estamos totalmente de acuerdo, y dice: la educación exclusiva es un derecho. Por supuesto que sí. Y Rosa Isabel Delgado Santillán nos comenta que volver a las aulas en adecuadas condiciones de protección por turnos, garantizando agua, desplazamiento del profesorado, con la debida protección en espacios amplios y ventilados, con techo para protegerse de la lluvia, pero especialmente espacios amplios y aplicando metodologías distintas,
para no trasladar el COVID. Por supuesto que la pandemia impone y establece reglas y normas que debemos cumplir para contribuir al bienestar de todas las personas, cada quien para cuidarse y cuidar a toda la sociedad en su conjunto. Así que Francisca y a Marjorie, pues muchas gracias. Vamos ahora al siguiente bloque, como les dije, y vamos al bloque de especialistas. Y tenemos en esta parte, como moderador de esta parte, a Fernando Bolaños Galdós, quien es oficial de educación de UNICEF y es viceministro de Educación. Así que, Fernando, te paso la posta en este momento a ti, por favor. Muchísimas gracias, Augusto. Gracias a los testimonios que hemos recibido de la directora y la mamá de Prite. Creo que una de las cosas que nos alegramos y hemos visto un poco y acompañado al Ministerio de no solamente estos servicios para la primera infancia, sino también ya hay en nuestro país varias escuelas en varias regiones que ya están abriendo con las medidas y con la norma que el Ministerio ha señalado, ¿no? La norma 121. Y justamente pensando en eso, pensando en los retos y los desafíos de estas escuelas que requieren ir abriendo para ir rompiendo pues estos problemas de aprendizaje que se ha planteado al comienzo, que lo plantearon Ana y Ernesto, tenemos tres especialistas que queremos que nos den su opinión en esta parte. Tenemos en primer lugar a María Clelia Zagali, es la directora del Ministerio de Educación, Dirección de Educación Básica Especial. Vamos a hablar también con Pablo Gómez, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, y con una investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, Marisol Moreno. Ellos nos van a dar su opinión sobre cómo tendríamos que hacer estos procesos de reapertura, pensando en particular en las niñas, en los niños, los adolescentes con discapacidad. Entonces, comenzamos contigo, María Clelia. Sabemos que el Ministerio ha estado justamente impulsando también este tema del regreso, que lo ha definido con estas 4 dimensiones: seguro, gradual, flexible, voluntario, es decir, pensando también en la situación de las familias, pero también el Ministerio ha estado señalando que debe ser un buen retorno inclusivo, ¿no? ¿Nos podrías contar brevemente qué propuestas han desarrollado, qué acciones han desarrollado, digamos, en estos meses, digamos, pensando ya en este año 2021, del segundo año de la pandemia? Adelante. Sí. Bueno, primero agradezco la invitación de UNICEF para participar en este importante evento y también deseo saludarlas y saludarlos a todos en nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección de Educación Básica Especial. Deseo iniciar mi participación reconociendo lo que se ha señalado anteriormente de la importancia de la apertura de las escuelas, principalmente para nuestros estudiantes con discapacidad que no solamente se han quedado sin servicio educativo presencial, sino también sin los servicios de acceso a salud. Y en algunos de nuestros servicios, como los PRITE, pueden encontrar esta atención transdisciplinaria del docente, del terapista, del psicólogo, ¿no? Además de la importancia del contacto físico, que es tan importante para el logro de las competencias. Por eso el Ministerio está priorizando la apertura de las escuelas con los 4 principios que se ha señalado, que sea una apertura segura, flexible, gradual y voluntaria, y además se están priorizando la apertura de los centros de educación básica especial que atienden a estudiantes con discapacidad severa de 3 hasta los 20 años de edad, que por su condición necesitan un apoyo permanente la mayor parte del tiempo. Y en esta excepción se está planteando una estrategia de atención individualizada, que en la apertura de la escuela se pueda atender a 1 o 2 estudiantes por institución educativa. Asimismo, se ha planteado las visitas domiciliarias de los tecnólogos médicos en caso el estudiante no pueda acercarse al CEBE y en el caso de que en este CEBE exista el personal de tecnólogo médico, priorizando a los estudiantes con multidiscapacidad, que por su condición es complejo trasladarse a las instituciones educativas. Y asimismo, como estrategia transversal se está brindando el acompañamiento virtual de un equipo transdisciplinario
priorizando a todos aquellos centros de educación básica especial que no tienen el personal transdisciplinario completo, que no cuentan con el tecnólogo médico o con el psicólogo. Adicionalmente es necesario tener un plan para el retorno, ¿no? Y además deseo recalcar que todas estas disposiciones son un esfuerzo del Ministerio de Educación para poder garantizar el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad, que va acompañado de una serie de esfuerzos sistémicos, como se ha mencionado, al menos el 40% de la población con discapacidad que debería estar matriculada en una institución educativa de educación básica no accede a una institución de educación básica, ¿no? Por eso, desde el Ministerio se ha reforzado el sistema de identificación de las personas con discapacidad que se encuentran dentro y fuera del sistema de educación básica. Actualmente tenemos la información nominal de caso por caso de más de 60,000 estudiantes. Esto gracias al cruce de información con salud, con el programa Contigo, con los mismos sistemas de información del Ministerio de Educación. Además, ha habido desde el año pasado una fuerte promoción de la matrícula que ha implicado modificaciones en la normativa, donde se promueve la matrícula de todos los estudiantes con discapacidad a la educación básica sin la necesidad de presentar ningún certificado, ¿no? de discapacidad, y además donde se establece que todos aquellos estudiantes con discapacidad pueden ingresar a cualquiera de las modalidades del sistema. Los estudiantes con discapacidad severa, en aquellos casos donde no exista un centro de educación básica especial, pueden acceder a una institución educativa de educación básica regular. Asimismo, no solamente es necesario que los estudiantes ingresen al sistema, sino poder eliminar las barreras que dificultan la permanencia de los estudiantes en la educación básica. Por eso se han fortalecido los sistemas de apoyo educativo. Desde el año pasado se está implementando un sistema de apoyo virtual para fortalecer las capacidades de los docentes y de los directivos que trabajan en aquellas escuelas llamadas escuelas inclusivas, que atienden a estudiantes con discapacidad en las instituciones de educación básica regular y las instituciones de educación básica alternativa. Con esta estrategia se ha llegado el año pasado a más de 60,000 estudiantes. Esto es más del doble de lo que se pudo atender en el 2019. Y lo que busca estos sistemas de apoyo educativo son generar prácticas y una cultura inclusiva dentro de las escuelas. Asimismo, se está fortaleciendo las capacidades de los docentes en el marco del diseño universal de aprendizaje para que realmente se puedan atender de manera pertinente a los estudiantes con discapacidad que se encuentran dentro del sistema. Y para el caso de los estudiantes con discapacidad severa, se ha creado un servicio de apoyo virtual para acompañar a las familias, que es tan importante. Como bien sabemos, ahora las familias tienen una doble carga. Si bien es muy positivo la presencia y la mediación de la familia en la formación de sus hijos, actualmente, y no solamente lo decimos nosotros, ¿no?, sino hay investigaciones. Hace poco se publicó una publicación de la Universidad Católica donde señala que las familias que tienen hijos con discapacidad son las que sufren de mayor índice y mayor tasa de estrés. Entonces se viene implementando un servicio
de apoyo transdisciplinario, con la participación de terapistas físicos, ocupacionales, psicólogos y docentes que atienden las consultas y las necesidades de las familias. María Clelia, muchas gracias. Creo que justamente un poco por el tiempo aquí pero creo que lo que nos cuentas revela justamente una gran acción que hace el Ministerio, diverso. Estamos entendiendo con toda claridad que hay diversos tipos de servicios. No solamente hemos contado la experiencia de los PRITES, sino también un poco de las escuelas especiales con todos esos servicios, y también todos los niños y niñas y adolescentes que están en las escuelas regulares, donde hay también estrategias que se han desarrollado. Justamente como todos hablaban de las familias, yo quisiera dar el pase a Pablo Gómez, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, y que justamente nos cuente cuál es la perspectiva de las familias, ¿no? ¿Cómo han visto un poco las dificultades, pero sobre todo, cómo creen ustedes que se pueden involucrar las familias y las organizaciones de personas con discapacidad y otros casos, digamos, de diversidad de los niños y niñas para este retorno inclusivo? Adelante, Pablo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, UNICEF, por la invitación a participar en este maravilloso evento, y un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando, que sin duda han atravesado un periodo muy difícil, como todos, a raíz de esta pandemia. También quiero saludar el esfuerzo que está haciendo el gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud para ir avanzando en esto. Es una gran noticia que estén empezando a abrir algunos centros educativos con toda la seguridad del caso, y eso da un poco de esperanza. Desde el lado de las familias, y tomando un poquito como punto de partida las cifras que compartió Ana al inicio, que son bastante preocupantes todavía para Perú, con un porcentaje muy bajo de estudiantes con discapacidad que están accediendo al sistema educativo regular, que es lo que todos esperamos y soñamos. Pues lamentablemente el año pasado y lo que llevamos de este año, la situación claramente ha empeorado. La educación remota, por más del esfuerzo que han hecho el Ministerio de Educación y que han hecho las escuelas públicas y privadas, es un reto complejo, y para los estudiantes con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual, es un reto aún más grande, porque ellos tienen que desarrollar unas estrategias de aprendizaje paralelas, adicionales, con su propia creatividad, muchas veces apoyadas fuertemente en la interacción con los compañeros, en la interacción con los docentes. Entonces, esa situación los ha, en muchísimos casos, detenido un poco en su desarrollo, y también ha generado una situación para las familias muy compleja, porque se han tenido que esforzar mucho más en pasar mucho más tiempo con sus hijos en las pantallas, tratándolos de apoyar y haciendo labores que tradicionalmente se hacían en las mismas aulas. Eso ha sido un reto grande. Ahora, en las zonas más apartadas y en las zonas en donde están las familias que tienen más dificultades, es aún más crítico, porque incluso hay problemas de conectividad y hay problemas en los cuales los niños no pueden claramente avanzar al ritmo que queremos todos. Toda esta situación ha agravado la situación de los niños y niñas con discapacidad intelectual en el sistema educativo, y nosotros pues apoyamos claramente que se pueda hacer un retorno urgente a clases, obviamente pues con todas las medidas de seguridad, y a medida que los casos van bajando y que el sistema de vacunación va avanzando. Recibimos la excelente noticia del presidente el lunes que se iban a priorizar las personas con síndrome de Down y con algunas otras discapacidades. Es una gran noticia, pero claramente pues tienen que suceder los esquemas de seguridad, vacunación de los docentes, por ejemplo, y protocolos de seguridad en los colegios y las escuelas. ¿Qué podemos hacer las familias para apoyar eso? Bueno, un gran primer paso es, cuando esto suceda, enviar a los niños al colegio, enviar a los niños a la escuela, superando un poco los miedos que tenemos todos, pero apoyados en los sistemas y protocolos de seguridad, enseñando y entrenando a nuestros hijos a cumplir con los protocolos. Ahí es realmente sorprendente la disciplina que muchos de ellos tienen, incluso más que aquellos niños que no tienen una discapacidad. Eso lo hemos visto en muchísimos casos en las familias. Y aprovechar algo que sí se ha dado y sacando algo bueno de esta situación, y es que por la misma razón que las familias han tenido que estar de la mano de sus hijos clase tras clase,
han comprendido y se han acercado mucho más a la manera de aprender de sus hijos. Eso no ocurría antes. Padres más ausentes no podían ver cómo aprendían sus hijos, ahora sí, incluso papá y mamá ahora, y eso puede apoyar muchísimo en el retorno a que se fortalezca más la alianza entre familia y escuela sobre la mejor manera de aprender de los niños. Es muy potente cuando eso sucede. De hecho, ahora está sucediendo que hay más reuniones entre las familias y los docentes, así sea por la pantalla, pero están trabajando mejor en cómo son las mejores estrategias de aprendizaje de cada niño. Y eso es muy, muy importante, y esperamos que eso se dé cuando regresemos. Finalmente, las organizaciones como la nuestra, nosotros tenemos que seguir apoyando, sensibilizando a las familias, fomentando espacios de diálogo y espacios de compartir experiencias que han sucedido en otras partes, y sobre todo pues generando debate y generando discusión de cuáles son las mejores estrategias, sobre todo para ir apagando el miedo que podemos tener las familias de enviar a nuestros niños y niñas con discapacidad al inicio de clases. Entonces creemos que esto puede ser una oportunidad incluso de regresar con más fuerza, y esperamos que muy pronto. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que tanto lo que nos has contado como lo que nos decía Marjorie nos hace ver el punto de vista de las familias, de los papás y las mamás, de esta sobrecarga que ha habido, pero por otro lado también la oportunidad de estar cerca más de los hijos y las hijas. Entendemos que las familias con niños y niñas con discapacidad han tenido en algunos casos un extra trabajo, y por eso esta reapertura segura ofrecería una serie de posibilidades si es que se hace de la manera concreta, viendo protocolos específicos, y obviamente promoviendo también el tema de las vacunas y la vacuna para los docentes. Dado un poco de esta realidad que estamos mostrando aquí, la realidad de nuestro país, que es diversa, como son diversas las escuelas, las familias, etcétera. Por eso invitamos también a Marisol Moreno, que participa en varias redes donde estamos UNICEF en la región. Ella es investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, y queríamos justamente preguntarle qué experiencias de Colombia o de otros países podrías tú contarnos brevemente para recomendar para el Perú a la luz de estos retos que se han manifestado aquí sobre la reapertura de escuelas y el énfasis en niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Adelante, Marisol. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a UNICEF por la invitación. Efectivamente, como países hermanos y países de la región, nunca antes habíamos tenido la oportunidad de contactarnos, de intercambiar experiencias, y entonces quiero compartir con ustedes hoy una serie de lecciones aprendidas que hemos venido recogiendo a lo largo de América Latina y otras regiones, donde prácticamente vemos la reapertura como una gran oportunidad para hacer unos ajustes de cuentas, unas deudas de justicia social que los sistemas educativos tienen con los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Quisiera identificar por lo menos 7 elementos, porque de alguna manera la pandemia ha permitido que el sistema educativo, y hablo en general de todos los países, recojo algunos elementos claves que se han reportado, que el sistema por primera vez entienda cosas que no había logrado entender antes. Primero, que todos los estudiantes son diversos, que los niños y las niñas con discapacidad no son los únicos diversos, sino que todo ese aprendizaje, distintos ritmos, distintas maneras de moverse, de pensar, de hablar, de interactuar, es un elemento central para un sistema educativo, y lo hemos visto en la pandemia, y todo eso nos beneficia para la perspectiva inclusiva, y es que los sistemas educativos ya saben lo que es ser un estudiante diverso, ya son sensibles a eso, cosa que de pronto antes nos tomaba mucho trabajo. El segundo elemento, como muy bien han dicho todos, es el fascinante trabajo entre las familias, los padres, las madres, los hermanos y el sistema educativo. No hay nada más importante en la educación inclusiva que escuchar a las familias, que escuchar a los niños y a las niñas, y la pandemia nos obligó. Entonces, en esta reapertura tenemos que aprovechar eso para poder instalar esas voces de los niños y las niñas y de las familias. Ellas saben, ellas nos pueden hacer muchas sugerencias de cómo trabajar las matemáticas, de qué les ha funcionado, de qué no funciona, y compartir. El otro elemento que ha sido fascinante es poder comprobar que todos los ajustes, las modificaciones, la flexibilidad curricular, que antes se veía como algo muy complejo, ahora está a la orden del día. Todos los sistemas educativos de todos los países han tenido
que hacer para la reapertura unos ajustes y una flexibilidad curricular que beneficia muchísimo a los niños y niñas con discapacidad. El otro elemento tiene que ver con la variedad de formatos, ya los formatos accesibles, los aplicativos, las tecnologías están ya instalados en muchísimos sistemas educativos, que nos va a favorecer la apertura para que ningún niño o niña con discapacidad se quede atrás, porque ya está reconocido el audio, el texto, el braille, la lengua de señas, los pictogramas, todos los formatos accesibles, sobre todo basados en diseño universal para el aprendizaje. Otro elemento importantísimo es la accesibilidad. Ahora con la reapertura, vamos a hacer una reapertura que va a considerar los temas del espacio físico, de por dónde habitan los niños y las niñas con discapacidad, y va a eliminar todas las barreras, porque esa es la oportunidad que los sistemas ponen para que se pueda dialogar con la comunidad educativa, con los padres y las madres, y decir, los salones no tienen que ser como los conocíamos antes. Podemos hablar de otras maneras de iluminación, de circulación de los espacios, de organización de los materiales. Otro elemento importantísimo es la presencia y el reconocimiento de los niños y las niñas sordas. Y esto queremos hacer un llamado de atención muy importante en la reapertura. Tenemos que recordar que en el marco de la educación inclusiva, los niños y las niñas tienen derecho a una educación en lengua de señas, acceso a materiales pertinentes, a un currículo y a una comunidad que los favorezca. Y finalmente, para no tomar mucho tiempo, el tema de la primera infancia. Hoy más que nunca, y ahora con la reapertura, y lo hemos escuchado de las voces de las mamás y de los que participan, los programas de intervención temprana son la única oportunidad que muchos niños y niñas tienen para garantizar su desarrollo infantil, para poder desarrollar su pensamiento, su lenguaje. Sin socialización, los niños y las niñas con discapacidad se van a quedar cada vez más atrás. Los niños que tienen rezagos van a poder adquirir una condición de discapacidad si no tienen acceso a esos espacios de socialización. Recordemos que si la historia empieza bien, va a seguir bien, y entonces la primera infancia va a poder ir empujando en esta perspectiva de trayectorias educativas y de transiciones para que nuestros niños y las niñas tengan la educación que se merece. Entonces, en síntesis, los países, lo que han visto en la gran mayoría de casos es que la reapertura debe ser segura, con intermitencia, como lo hemos hablado aquí, con alternancia, con muchas modalidades, pero sobre todo es una gran oportunidad y nos abre muchas ventanas para transformar ese sistema educativo que excluía a los niños y a las niñas y que ahora no puede dejarlos atrás. Yo tengo la ilusión y escuchar que Perú se lanza para las escuelas rurales y se lanza con la primera infancia. Vamos a estar todos los países de la región pendientes de eso, porque es ahí donde la inclusión realmente cobra sentido, en esta reapertura, pero no para volver al sistema que conocíamos antes, sino a un sistema mucho más inclusivo y transformado. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Daría ganas de seguir esta conversación, pero como decíamos, creo que acá estamos iniciando una conversación en este webinar que debería seguir en las redes, en los espacios donde nos encontramos. Yo creo que acá se resume varias cosas que queremos un poco señalar y que con UNICEF estamos impulsando con UNESCO y todos los socios que estamos en este campo. Uno, que hay roles diferentes. Acá está el Estado, está las propias familias, las organizaciones, la academia, los expertos, no solamente de aquí, sino de fuera, ¿no? Tenemos que juntar todos estos elementos, ver las lecciones aprendidas, ir ensayando las cosas, hacerlo con creatividad, porque esto, como vemos, es mucha la diversidad. Como has dicho, no solamente son los niños de discapacidad, sino que todos los niños son diversos, como decía Marisol. Hay que mirar el tema de las familias, porque estamos planteando un regreso voluntario, entonces mucho más con los niños y niñas con discapacidad y sus familias. Hay que consultar, ver cuáles son las cosas, porque ellos ya lo saben. Así que creo que es importante ver todo esto, y esto nos da unas pistas de cómo tenemos que plantear esto como uno de las prioridades de esta reapertura que se ha planteado, sobre todo para estas personas, y esperemos que eso continúe. Aquí cortamos este panel y te doy el pase a Augusto para que terminemos un poco este webinar. Adelante. Fernando, muchísimas gracias, y qué interesante lo que han estado discutiendo y planteando Pablo, Marisol, María Clelia. Pues quiero ahora rápidamente, para cumplir con el tiempo que tenemos ordenado, darle el paso a la señora Kila Miranda, quien es viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Así es que, viceministra,
Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Muy contenta de compartir este espacio. Muchas gracias UNICEF, aliado estratégico permanente del sector educación y de la infancia a nivel mundial. Es muy importante poder conversar y escuchar sobre todo a las familias que pueden compartir en este espacio y a nuestras maestras que bien han contado cómo se sienten vinculándose a esta nueva forma de hacer educación y sobre todo con este espacio que hemos llamado el retorno a las instituciones educativas con estudiantes con discapacidad. Para el Ministerio de Educación, este año, con una norma que es la 121, nosotros planteamos 4 principios para el retorno seguro a las escuelas, ¿no? Dijimos que queríamos 4 principios, que sea este retorno seguro, gradual, flexible y voluntario. Pero le pusimos un candadito bien interesante. Le pusimos a esta norma una excepcionalidad, la excepcionalidad vinculada a la educación especial para que aún sea en los ámbitos urbanos donde la epidemia esté presente, como ahora que en Lima, por ejemplo, ha bajado a la condición de alto, ¿no? De muy alto, pero no estamos en extremo, podríamos tener esa condición vinculada a la apertura de las escuelas de educación especial. ¿Y por qué lo hicimos? Porque todo lo que se ha hablado esta tarde, porque necesitamos soportar a las familias que tienen un estrés muy grande, porque sabemos que nuestros maestros y maestras y todos los integrantes de la comunidad educativa, de las escuelas con atención a nuestros estudiantes con necesidades especiales, con discapacidad, multidiscapacidad, realmente tienen esa vocación de empezar a trabajar en esta integralidad y en estas múltiples disciplinas que atienden a nuestros chicos y chicas. Yo quisiera decir que esta apuesta que tenemos de trabajo conjunto ha sido no solamente una apuesta verbalizada, sino se ha tangibilizado en una norma y sabemos que esta reflexión permitirá que cada institución educativa, de la mano de sus directores y sus equipos, con las familias, vayan diciendo dónde abrimos, en qué condiciones, por horas, por ratos, por días. Sabemos que esa magia del aprendizaje, que nuestros niños de educación regular es necesaria, mirando a los ojos a nuestros estudiantes, cuando vemos que sienten que aprenden con nuestros chicos y chicas de educación especial, necesitamos saber cómo se van volviendo más autónomos, cómo van cambiando su vida y van aprendiendo alguna cosita que hace que sea posible esa autonomía que todos queremos. Nosotros hemos planteado en esa norma nuestra voluntad y sabemos que esa habilitación permite que esto sea posible. Hemos escuchado a las familias, hemos escuchado a las maestras, estamos permanentemente dando soporte a las familias y sabemos que ese estrés que ellos tienen es complejo porque no necesariamente estamos preparados para atender como necesitamos atender de manera integral a nuestros estudiantes. Además, esta apuesta nueva también por sacar pronto, espero que esta semana sea posible la modificación al reglamento de la Ley General de Educación vinculada a este retorno, a esta oportunidad de crear espacios más inclusivos donde, como bien explicaba María Clelia, la posibilidad de estar insertado en el servicio educativo y este es 40% de chicos y chicas que todavía no logramos atender, lo puedan hacer en el servicio que tengan en el espacio regional donde se encuentren. La apuesta del Ministerio de Educación es justamente la educación para todos y todas, donde no falte ninguno y nadie se quede atrás. Gracias por estar aquí, gracias por compartir esta experiencia. La apuesta está plasmada en una norma y estamos seguros que poco a poco las escuelas irán abriendo de una en una, por horas, a ratos, pero es necesario volver a la escuela. Viceministra Kila Miranda, pues muchísimas gracias por su visión y el enfoque que nos ha dado sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Le quiero agradecer mucho y le quiero agradecer, estamos justamente con el tiempo cumplido, no sé si tenemos algunos comentarios que están haciendo llegar, sí hay bastantes, pero ya estamos con el tiempo vencido, así que invito a todos los panelistas, comentaristas a prender sus cámaras para poder tomarnos una foto común con todos. Y les agradezco mucho, ha sido una estupenda hora en la cual yo personalmente he aprendido mucho. Estoy seguro que toda la audiencia, que ha sido muy, muy grande, también ha tenido mucho espacio para aprender, para comprender un tema tan importante como la reapertura de educación para niñas, niños, adolescentes con alguna discapacidad. Ha sido tremendamente importante, les agradezco mucho. Tomamos la foto y les recuerdo que el próximo jueves, vamos a tener todos los jueves durante 3 jueves más, estos webinars
venimos con el tema el próximo jueves a las 5 de la tarde, jueves 13 a las 5 de la tarde. El tema va a ser condiciones para la reapertura de las escuelas. Condiciones para la reapertura de las escuelas. Así que quisiera agradecerle muchísimo a UNESCO, a UNICEF, la organización de este webinar, y a todos los que nos han acompañado con sus comentarios, y también principalmente a toda la audiencia que nos ha acompañado con mucha atención. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene a las 5 de la tarde. Chao, chao.